Entonces yo con 15 años ya sabía que yo quería hacer política, que me gustaba, que yo quería cambiar el país en el que vivíamos. Cuando al hilo de este caso se vuelve a hablar mucho de qué papel, qué responsabilidad tienen los lobbies. Al final se habla mucho de lobby, cuando mencionas la palabra lobby es negativo. Falta mucha pedagogía, ¿no? Y explicar realmente qué es la acción de lobby. La gente piensa, esta gente es estos que van a ir a reuniones secretas con un maletín en un no sé dónde. Entré en el mundo de la política, entré a trabajar en ese mundo, me gustaba, me lo pasaba muy bien, pero hubo un cierto momento que quise salir de ahí y no podía. Si ahora te pregunto, oye, ¿qué propone el Partido Popular, el Partido Socialista, Junts, quien sea, sobre vivienda? ¿Me sabrías decir una idea? A mí el problema de vivienda me parece tan grave que la gente no es consciente. Hoy en día tú te quieres alquilar un piso en Barcelona y no puedes. No puedes, aunque tengas un muy buen trabajo, una buena nómina, pero básicamente alquilar un piso en Barcelona hoy es pedirle el favor a un amigo que te alquile un piso. Yo creo que el mayor riesgo que tiene España ahora mismo es la desafección política. A mí me preocupa cómo se machacan a las personas y están acabando con la vida de muchas personas a nivel de salud mental. Pues hoy traemos al primer invitado, Carlos Parry, es presidente de APRI, la Asociación de Relaciones Institucionales. Paralelamente también trabaja en el apartado de Healthcare y Public Affairs de una consultora de comunicación y bueno, tiene un extenso currículum trabajando para empresas como AstraZeneca, para el Ministerio de Salud, entre muchas cosas más que hoy Carlos nos va a traer en esta entrevista. De hecho, antes de presentarte quería explicar un poco cómo nos conocimos, porque no tiene nada que ver con lo que podemos hablar o con la apariencia que tenemos, ¿no? Y es que nos conocimos boxeando. Yo te sigo en redes y veo que aún sigues entrenando. De vez en cuando tengo tiempo, sigo entrenando. Pero bueno, en mi caso estoy un poco más dejado. Pero bueno, porque estoy centrado en otras cosas, así que... Bueno, tienes que volver. Tengo que volver, que madre mía, este pantalón me ha costado poner. Y bueno, tu perfil evidentemente es muy atractivo a nivel laboral, pero sobre todo me hacía ilusión invitarte porque el objetivo de esta serie es que estará destinado a un target de pues, entre 18, 25, 30 años que o bien tengan un camino que puede ser similar al tuyo o justo lo contrario, que estén totalmente perdidos y puedan ver en ti pues, un ejemplo, podamos decir, de éxito y un camino pues, laboral ya de unos cuantos años, ¿no? Entonces, aunque sea joven. Aunque sea muy joven porque los 40 son los nuevos 30. Exacto. No, son los nuevos 20. Ostras, ya estamos retrocediendo cada vez más. Pero bueno, entonces la estructura de la entrevista, Carlos, será que nos des unas pinceladas de lo que haces a día de hoy. Te volveré a los 25 de verdad para que expliques un poco pues, vale, qué problemas, inquietudes, ambiciones tenías en aquel entonces. Y después ya entraremos ya en detalle, nos pondremos un poco frikis de lo que haces a día de hoy, que vale, es APRI. Entonces te dejo ya la batuta. Dale, entonces empiezo por... Claro, ya he divagado tanto. Mis inicios. Bueno, primero, brevemente, ¿qué haces a día de hoy? ¿Cuál es tu posición? Bueno, actualmente, ¿no? Como has dicho, soy presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, que representa a todos los profesionales en España que se dedican a, lo voy a resumir en una palabra, al lobby. Es decir, a la influencia política, a trabajar en temas de asuntos públicos, en políticas públicas, a influir para mejorar esas políticas para que al final haya un bien compartido para la sociedad y sigamos transformando la sociedad en la que vivimos. Entonces tengo el rol de presidente ahí, que esa es mi pasión, y después tengo mi trabajo en una consultora, como has dicho, que se llama JIC, Llorente Cuenca, que es líder en comunicación, asuntos públicos y marketing en España, y ahí llevo todo el área de healthcare para Europa. Estamos presentes en Bruselas, en Portugal y aquí en España, en Barcelona y en Madrid. Presentación impecable. Por tanto, ahora ya lo dejamos apartado para después y vamos a volver a Carlos de los 25 de verdad o cuando finalizaste, si no me equivoco, Derecho. ¿Qué inquietudes que...? Bueno, mi caso es especial, porque yo finalicé más tarde. Yo te digo la verdad, ni me acuerdo. Yo empecé con 18 años Derecho. A mí lo que me gustaba era la política. Entonces yo con 15 años ya sabía que yo quería hacer política, que me gustaba, que yo quería cambiar el país en el que vivíamos. Era una persona súper informada, que me pasaba el día viendo informativos, leyendo noticias, recortando, me acuerdo cuando era niño, recortando noticias, haciendo mi recorte, ¿no? Mi dossier de prensa. Y cuando cumplí 18 años, 5 de mayo, yo me fui a afiliar a un partido político. Justo el mismo día que cumplí 18 años.
Entonces, también empecé la carrera de Derecho. De entrada, la verdad, yo siempre he sido muy buen estudiante, pero yo llegué a la universidad y me perdí. Porque la universidad es muy diferente, ¿no? Al colegio, ¿no? A donde hemos vivido un colegio privado toda la vida, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Porque tienes unos horarios, una estructura, vas muy guiado, mascado, ¿no? Claro. Vas muy guiado, ¿no? Y yo lo que me encontré cuando llegué a la universidad es que estaba solo. Descubrí que había un bar, claro, iba a unas clases, yo no sé cómo es la universidad ahora, ¿no? Pero en aquel momento con unos profesores, pues que no eran los más... Sabían mucho, yo no pongo en duda su conocimiento, pero no eran los más motivadores. No era lo más didáctico, digamos. No era lo más motivador, lo vamos a dejar en motivación. Y nada, entonces yo decidí parar Derecho y entonces decidí probar otras licenciaturas, ¿no? Y me acuerdo que probé Dirección de Marketing, que me encantaba, pero tampoco me enganché. Después me fui a Relaciones Laborales y finalmente volví a Derecho y la acabé. Pues es que este ejemplo, Carlos, que de hecho ni lo sabía. Mira que me he informado, me he visto algún vídeo tuyo y que somos amigos y esto no lo sabía, pero me viene perfecto porque hay mucha gente que seguramente tenga, no sé, 22, otros 27 y claro, igual uno con 22 se encuentra que sí ha acabado la carrera, que ya tiene todo muy encaminado o mi caso, que me encanta la banca, pues ya he podido entrar muy joven, pero hay otras personas que quizás tienen 27 y aún pues no tienen la carrera acabada y aún así pues es como un resumen de que no es necesario acabar a una edad en específico. Yo te diría que nunca es tarde. Yo después me arrepentí de no haberla acabado en su momento, porque entré en el mundo de la política, entré a trabajar en ese mundo, me gustaba, me lo pasaba muy bien, pero hubo un cierto momento que quise salir de ahí y no podía, ¿no? Y entonces me vi en esos perfiles, ¿no? que se ven hoy en día en política de gente que crece en un partido político profesionalmente, que hace toda su carrera ahí y que se queda ahí, ¿no? Y yo decidí que no quería ser eso. Yo quería ser una persona pues con mi profesión, con mis estudios, y entonces yo mientras trabajaba me matriculé en la UOC para acabar Derecho, después me saqué un máster en Comunicación, Public Affairs y no sé qué más. Y ahora estoy haciendo otro máster, porque me aburro. Ahora mismo. Ahora mismo estoy haciendo otro máster en análisis de políticas públicas. ¿Qué lo haces? ¿De noche o...? Fin de semana básicamente, ¿no? O de noche. Bueno, el resumen es que creo que hay que seguir formándose, sea el momento siempre, que sea, ¿no? Siempre. O sea, el aprendizaje de estos años o sea, el tiempo que llevo trabajando es siempre se puede aprender algo más y siempre tienes que esforzarte un poco más para estar mejor preparado si quieres estar al día de lo que el mercado exige, ¿no? Sí, más hoy en día con la tecnología y demás. Quería preguntarte, Carlos, que me voy a poner un poco profundo ahora, pero cuando estabas en eso, bueno, en ese impasse de carrera, trabajo, crezco en un partido político, sí, ¿no? ¿Tenías miedos, ambiciones, dudas, no sé, el hecho de, ostras, no tengo una carrera acabada, esto me va a impedir llegar a X punto? O no sé cuál, o realmente... Bueno, a mí el hecho, por eso digo, ¿no? que con el tiempo me arrepentí, ¿no? A mí el hecho de no haber acabado, estoy siendo sincero, 100% sincero, ¿eh? A mí el hecho de no haber acabado la carrera, ¿no? Pues con 21, con 22, cuando tocaba, ¿no? Me pesó después. A mí me pesó. Y por eso digo, ¿no? Que es importante, o sea, mi consejo es acabar los estudios en tiempo y forma, pero también digo, también hay que probar, como yo probé, pues, ¿no? Tres materias diferentes hasta que al final decidí que el derecho era lo mío y me encantó y acabé la carrera y me encanta el derecho, ¿no? Pero también sabía que yo no quería ser abogado. O sea, sabía o sea, me gusta el derecho. Pero más una parte corporativa, ¿no? Entiendo. No, me gusta el derecho porque te da el derecho te va a ayudar en la vida en todo. En todo. Porque siempre en algún momento vas a tener que tener una noción básica de derecho para resolver un problema. Y entonces a mí me ha ayudado mucho en la vida profesional, en mi vida personal, en todo. Entonces, recomendación, acabar los estudios. Segundo, no tener miedo a probar. O sea, no hace falta que acabes que empieces una carrera y la obligación es acabar una carrera aunque no te guste. Si no te gusta, cambia hasta que encuentres tu camino. O sea, al final no nos enseñan a saber qué queremos ser. Es la vida la que te enseña.
qué quieres ser. Está quedando muy de político, ¿eh? Sí, pero es la vida. Pero es la vida, es la experiencia, Sí. Yo desde los 18 años he trabajado. Antes te decía una anécdota de que estamos aquí en Sant Feliu y que había trabajado en un taller aquí en verano de un familiar limpiando coches, ¿no? Pero eso era con menos de 18 años. Pero, o sea, al final, yo siempre he querido trabajar, siempre he querido contribuir, siempre he querido ser independiente y siempre me he buscado la vida para ser independiente y aportar lo máximo donde estuviera, ¿no? Y bueno, en política hice mi camino y llegué a lo máximo que yo quería aspirar, ¿no? Que fue, pues seguramente, ¿no? Haber estado en el Ministerio de Sanidad como asesor de una ministra, o haber trabajado en el Parlamento Europeo como asesor también, que estuve un par de etapas allá. O sea, hice todo lo que quise en política, pero me lo trabajé mucho, porque eso es otro de los aprendizajes de la vida, que al final no hay nada gratis en la vida. Pues Carlos, voy a aprovechar para enlazarte todo esto, ya que estás ya has estado tan metido en el tema de salud, ya sea desde una parte pública o desde una parte privada. Bueno, como bien sabrás, entre los 18 y 30 años nunca había habido tasas tan altas de depresión. El principal motivo de muerte entre gente joven es el suicidio. Entonces, yo en base a algunos estudios que he leído, sin tener en cuenta problemas al acceso a la vivienda o problemas económicos y demás, yo creo que el problema principal puede venir de las redes, de la comparativa fácil que se hace, porque bueno, al final estás a un clic de compararte con cualquier persona sin conocer ese contexto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. No sé, pues cuando yo tenía 18 años, los amigos los hacías saliendo a una discoteca, ¿no? Sí. ¿Ahora cómo los haces? Bueno, yo es que salgo mucho, no de fiesta, bueno. Pero ahora la gente conecta con gente por redes. Sí, por un poco antinatural. Y construye sus círculos de amistades por redes. Yo no digo que esté mal, pero sí que digo que hemos perdido algo muy importante, que era el contacto personal, el contacto físico. Eso se ha ido perdiendo, se ha perdido en el ámbito personal y en el ámbito profesional también. Yo creo que la pandemia, que por desgracia, ¿no? Pues se llevó muchas vidas por delante y fue un drama, ¿no? para muchas familias. Creo que la pandemia del COVID fue un punto de inflexión. Yo creo que ninguno de nosotros hemos vuelto al estado anterior a la pandemia. Ninguno. Todo el mundo ha sufrido esa etapa de formas muy diferentes, pero todos recordamos eso seguramente de forma negativa, ¿no? Pues a mí me tocó en Bruselas, estando solo, prácticamente 2 años, sí, en mi casa, encerrado. Recuerdo que me lo explicaste. Sí. Encerrado. O sea, al final cada uno lo vivió de una forma, ¿no? Y yo creo que eso ¿no? nos hizo meternos más, ¿no? Internet, las redes, tal. Entonces, yo utilizo mucho las redes, o sea, no estoy en contra de las redes, pero sí que creo que han roto algo muy importante, que era esa relación física. Tú que estás tanto en la parte pública y privada, ¿crees que hay, no sé, ya sea por parte de los gobiernos o por parte de empresas, hay algún tipo de solución a esto? ¿O tiene que ser a nivel personal hacer el sacrificio de...? No, a nivel personal no. O sea, al final el tema de salud mental es un tema, es una problemática social importante en España. Yo me acuerdo cuando trabajé en el Ministerio de Sanidad, que yo veía datos, veía informes, y en aquel momento, hablo del 2016, estaba prohibido hablar de suicidio. Prohibido. Prohibido. Los medios de comunicación no mencionaban la palabra suicidio, no se hablaba del tema. Prohibido. Estaba prohibido no legalmente, sí, pero que había, ¿no?, tácitamente un acuerdo de no hablar, de no poner el foco en eso, de no hablar de eso, porque había un miedo a que eso fuera un detonante de que más gente llevara ese camino, ¿no? Eso ya ha cambiado, obviamente, ¿no? Tenemos planes nacionales, planes autonómicos para ayudar a la gente que está en situación, ¿no?, al borde de... y la atención sanitaria en salud mental pues va mejorando, pero con muy pocos recursos. Con muy pocos recursos y una mayor demanda de gente joven que realmente la necesita. Entonces dices, depende de uno mismo, ¿no? Si necesitas ayuda, necesitas a un profesional. O sea, tienes un problema... O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, todos podemos estar deprimidos, todos podemos tener ansiedad, todos podemos tener un problema de salud mental en algún momento de nuestra vida o en varios. Y cuando lo tenemos, lo importante es levantar la mano y pedir ayuda. Y cuando levantemos la mano y pidamos ayuda, que haya ese recurso para que la pueda recibir. Porque si no, estamos dejando desamparada a la gente. Y yo no creo que un país como España en el siglo XXI quiera seguir dejando desamparada a esos tantos jóvenes, ¿no?, que realmente lo necesitan, ¿no? Eso es.
Gracias, Carlos, porque al final nos has dado un punto de vista desde las dos ramas que quizás el ciudadano de a pie no tiene o no es consciente de estas ayudas, etcétera. Ahora ya sí que voy a volver un poco a lo profesional, nos vamos a poner un poco frikis. Quiero que me expliques, yo me he estado viendo vídeos, pero quiero que me expliques por qué es tan importante APRI, porque es algo que a mí me ha costado entender, pero hubo un punto que quiero que comentemos después. Pero bueno, te dejo Mira, te lo explico desde mi trayectoria profesional, ¿no? O sea, yo durante 20 años, quizá, no lo he contado, la verdad, he trabajado en el sector público, ¿no? En el ámbito de la política. Entonces, yo estaba ahí convencido desde niño en que ese era el sitio idóneo, ideal para cambiar el país. Porque ese era mi propósito. Todos tenemos un propósito y si no lo tenemos que pensarlo y tenerlo muy claro. O sea, lo importante, ¿no?, es tener un propósito en la vida. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres alcanzar? Y eso va mucho más allá del trabajo, del dinero, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, mi propósito era bien claro. Quería cambiar el país, quería mejorarlo, quería influir en eso. Y entonces, eso lo he hecho durante muchísimos años desde el sector público, con una realidad. El sector público tiene pocos medios, menos recursos de los que nos esperamos, porque el presupuesto o el dinero público no es infinito, y los procedimientos son eternos. Entonces tú, para ver un cambio real desde el sector público, puedes tardar años o décadas, ¿vale? Entonces, cuando vi esa realidad, dije, no, yo me quiero ir al sector privado, porque creo que desde allá puedo seguir haciendo eso y seguramente de una forma mucho más efectiva. Y efectivamente. Y al final, pues me he dedicado a esta parte, ¿no?, de asuntos públicos, que al final es una forma de hacer política, pero desde el ámbito privado, con recursos privados para influir en políticas públicas. O sea, no deja de estar muy relacionado a lo que hacía antes, ¿no? APRI es la asociación que te he dicho, ¿no?, al principio, que representamos, en la que representamos a todos los profesionales. ¿Por qué es importante? Primero, porque lleva 17 años pidiendo una regulación. O sea, al final se habla mucho de lobby. Cuando mencionas la palabra lobby es negativo, la gente piensa, esta gente es estos que van a ir a reuniones secretas con un maletín en un no sé dónde. Nada que ver con eso. Por eso pedimos una regulación que aporte transparencia, que diga, oye, que sepamos. O sea, al final yo creo que tenemos que saber, oye, quién se reúne con quién y para qué, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, Carlos. A mí el ejemplo que vi en un vídeo hace poco con un periodista, creo que fue en Onda Cero, que explicaste el caso de las puertas giratorias. Y a mí fue lo que realmente me hizo entender la importancia de que hubiese una regulación del lobby. ¿Podrías poner un ejemplo práctico? No quiero mencionar a nadie, pero lo que no puede ser, durante muchos años en España, y fuera de España también, pero donde no hay regulación, esa actividad profesional del lobby se ha basado o se ha intentado basar en personas que eran altos cargos de gobiernos, que dejaban de ser ministros o secretarios de Estado y después se pasaban al otro lado y obviamente por su posición anterior pues tenían una influencia y se aprovechaban de esa influencia pues para hacer negocio, ¿no? Esto es lo que no puede ser. Eso no tiene nada que ver con la actividad profesional del lobby. La actividad profesional somos gente formada, preparada, sin ningún tipo de conflicto de interés, importante, que nos dedicamos a influir en políticas públicas. Y lo de las puertas giratorias, pues bueno, es algo que tienen que tener esa regulación, que espero que vea la luz antes de acabar el año, para de una vez por todas, ¿no?, eliminar esa posible duda o sospecha, ¿no?, de esos políticos que se pasan a otro lado. Que yo no digo que en un margen de tiempo puedan hacerlo, porque obviamente tienen un conocimiento y una experiencia que no tiene nadie. Pero tiene que haber un tiempo de enfriamiento para que no sean usados simplemente por su agenda de influencia. Bueno, nosotros lo que defendemos es la ética en la profesión. Es la ética y la transparencia. O sea, si tú puedes contar qué haces, seguramente estarás haciendo las cosas, muy seguramente estarás haciendo las cosas bien. Pero si no puedes contar lo que haces, mal. Y esto, perdona, Carlos, tanto de la persona que pasa de un alto cargo público a un alto cargo privado y a la par de una persona que pasa de un alto cargo privado a un alto cargo público. Bueno, con cuidado, porque si no, al final hemos convertido la política en una profesión que a la que nadie se quiere dedicar. Y después nos quejamos de que el nivel político en España es muy bajo, pero claro, si nadie se quiere dedicar, yo te preguntaría a ti, ¿no? Eres joven, tienes un buen trabajo, ¿tú te dedicarías a la política, sí o no? Claro, de hecho esta era mi última pregunta, vale. Así que me viene perfecto, porque yo ahora mismo, a día de hoy, te diría que no.
pero bueno, yo puedo tener a veces esa inquietud que quizás tú tenías con 18 o incluso antes que yo, de, ostras, pues ¿por qué no entro en política? Porque veo que puedo influenciar, pero yo he llegado a esta conclusión que tú me has comentado ahora, que desde la política, pues o no se puede influenciar como uno quiere, o sobre todo, que antes lo hablaba con mi padre, el tema de las formas, que a mí esto me sorprende mucho. ¿Cómo puede haber tanta discrepancia? Es decir, tú puedes pensar A, yo puedo pensar B, pero me gustaría saber si hay alguna explicación de por qué a día de hoy hay esas formas tan negativas. Claro, a mí como joven no me llama la atención entrar en política a irme a discutir de esa manera con nadie. Yo no sé si te pasa, pero yo veo las noticias en informativo y casi que prefiero cambiar de canal. Porque hemos llegado a un punto en que todo tiene que ser o blanco o negro, donde las posiciones normalmente no están basadas en la razón, están basadas en la manipulación de lo que te quieren hacer creer. Y en resumir en una frase muy cortita, que al final es la que va a salir en informativo, tu idea. Pero tu idea no quiere decir que estés proponiendo. O sea, tú cuando ves noticias de políticas, propuestas, ves poco. Si ahora te pregunto, oye, ¿qué propone el Partido Popular, el Partido Socialista, Junts, quien sea, sobre vivienda? ¿Me sabrías decir una idea? Pocas. Vale. De partidos en concreto, no. De hecho, hace poco hice un vídeo de, bueno, una ayuda del ICF que ha salido y demás sobre hipotecas, pero claro, al final no hay una propuesta firme de cada partido. Porque no hay un debate serio. Porque el debate está basado en la actualidad diaria. Lo que hoy van a hablar los políticos es lo que ha pasado hoy, la polémica que se haya creado hoy en el momento. Vivimos al día. Ya no hay políticas a medio o largo plazo. Ten en cuenta que los políticos cada vez su carrera es más corta. Ya no existen carreras de 20, 30 años con una trazabilidad. Eso es como un milagro ya. Y los tiempos son mucho más cortos. Los liderazgos son muy cortos. Y entonces al final se fijan en el día a día y en sobrevivir en lo que hemos creado. Creo que como sociedad tenemos que salir de ello. Yo creo que el mayor riesgo que tiene España ahora mismo es la desafección política, que nos desentendamos de lo que hacen ellos. Al final, con todo el ruido político que hay, España sigue yendo bien. Seguimos en crecimiento económico, se siguen generando puestos de empleo, pero no es gracias al trabajo de ellos, es gracias al esfuerzo de las empresas que siguen invirtiendo, que siguen creyendo en el talento de este país y que siguen creyendo que España es un buen país para invertir, para crecer. Pero falta el otro lado. Y el otro lado está inmerso en sus batallas, en sus problemas. Yo muchas veces los escucho y digo, ¿pero esto a quién le interesa? Al mismo que está hablando. Pero no se ponen en el lugar del que está escuchando. O sea, falta empatía en la política en España. Falta mucha empatía. Hemos creado una máquina de devorar personas. A mí me preocupa cómo se machacan a las personas con noticias, con historias que se crean, que después quedan en nada. Y están acabando con la vida de muchas personas a nivel de salud mental, incluso simplemente por juego partidista, tacticista, que no aporta nada. Y por eso mismo, pues a la gente joven creo que no nos llama mucho la atención intentar entrar en política por esto mismo, ¿no? No sé si crees que tienes alguna solución o cómo crees que esto puede cambiar de cara sobre todo a mi generación, bueno, incluso a yo los creo jóvenes. Yo creo que en algún momento, de alguna forma, habrá que hacérselo entender ¿no? a los dirigentes políticos que por donde van no es, ¿no? Y en algún momento habrá que hacerlo ver, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo es votando, ¿no? Entonces cuando haya elecciones pues habrá que votar y habrá que hacerles entender que por ese camino no era, ¿no? Pero eso también tiene unos riesgos, ¿no? Que son esos populismos que van creciendo alrededor, que se aferran o se aprovechan de esa generación, de ese malestar que tiene mucha gente, porque no entiende la política tradicional, en dónde está, y se aprovechan de eso, ¿no? Y eso es un riesgo. O sea, tampoco nos podemos ir de la política tradicional que hemos conocido a unos movimientos populistas que te ofrecen lo que sea para estar ahí y después no sabemos qué van a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es sentido común al final. Todo es sentido común y todo es equilibrio. Pero yo creo que sí que hay que levantar la voz y reclamar a los políticos en cualquier oportunidad que tengamos que vuelvan al camino en el que les entendamos. En el que hablen de las cosas que realmente nos preocupan. La vivienda. A mí el problema de la vivienda me parece tan grave que la gente no es consciente. Hoy en día tú te quieres alquilar un piso en Barcelona y no puedes. No puedes, aunque tengas un muy buen trabajo, una buena nómina, un buen contrato, un buen historial, lo que quieras. Pero básicamente alquilar un piso en Barcelona hoy es pedirle el favor a un amigo que te alquile un piso.
Sí, sí. De hecho, a mí mi trabajo me encanta por eso, ¿no? Porque al final es la de asesorar financieramente cómo puedo intentar ayudar a las personas, pero claro, tiene que haber otra parte, ya sea pública o algún regulador que colabore para que la gente tenga más capacidad de ahorro, de inversión, ya sea en lo inmobiliario, en lo personal. Pero la gente no tiene formación sobre esto. Ese es otro de los grandes problemas. A ti, ni en el colegio, ni en tu vida, ¿no?, educativa básica, no te enseñan No haces una declaración de la renta. No, por ejemplo. no es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Bueno, no, tú hablas de capacidad de ahorro. Sí. Al final, esa capacidad de ahorro, que mucha gente no tiene, te la enseñan en tu casa. Pero la gran mayoría de la gente joven no tiene esa capacidad de ahorro porque piensa en el día. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Entonces, yo creo que falta educación desde abajo, financiera, y no hace falta irnos a hablar de bolsa ni cosas así, No. pero algo básico, economía doméstica. Oye, al final, si tú ganas 1.300 no te puedes gastar 1.500, o no te puedes endeudar 10.000 euros, porque los tienes que devolver. Y el gran problema de España, fue en la anterior crisis del 2008, y lo volverá a ser, es la falta de capacidad financiera y de toma a la hora de tomar decisiones sobre riesgos, ¿no? Pues a nivel pues de préstamos, de hipotecas. Cuando vuelva a haber una crisis, que espero que no la haya, pero en algún momento puede haberla, volveremos a pecar del mismo problema que pecamos en 2008. Sí, yo creo que en 2008 la deuda era más de las personas físicas y ahora es directamente el Estado, ¿no?, el que tiene más deuda. Pero bueno, al final... Pero la deuda del Estado es nuestra, ¿eh? Por eso. Sí, sí, no. O sea, esa deuda no es algo que está ahí... Sí, que, de un no, modo es u nuestra, otro. la pagaremos nosotros. La pagaremos nosotros con nuestro esfuerzo, trabajando a través de impuestos. Porque en España cada vez pagamos más impuestos. ¿Y qué recibimos a cambio? Bueno, yo creo que es donde tenéis una gran labor, APRI, también, para que haya transparencia en todos estos aspectos. Bueno, no sé qué hora es, Carlos, las 5:40. Oye, perfecto. Pierde un avión. Bueno, te No, agradezco yo. muchísimo que hayas venido. Otro día que no sé tiempo ni que sea para invitarte a comer. Porque así, todo corriendo, por suerte creo que ha salido bien, pero demasiado estrés para los dos. Bueno. Así que, bueno, Gracias, Carlos, Pablo. un placer, como siempre. Espero que hayas influenciado a no sé cuánta gente. Yo he va a ver. influenciado, no, yo espero haber inspirado a alguien. Mira, a mí la verdad que el primero, porque además tenerte aquí en persona, yo no sé si se transmite la capacidad oratoria que tienes en la cámara, pero si un día te montas una escuela de oratoria, voy a ser el primer No inscrito. puedo trabajar más ya. Gracias, Pablo. Muy bien, Carlos, pues hasta aquí la entrevista, espero que os haya gustado. Y bueno, aquí mi primer invitado, el segundo lo tendrá complicado para superarte. Muchas gracias.